Bienvenidas, bienvenidos. Una vez más nos encontramos en esta ronda eterna para poder comprender la sabiduría de saber esperar. Porque muchas veces los seres humanos queremos derrumbar los muros de los obstáculos y otras veces salimos huyendo sin tener ni idea de cuál es el propósito del obstáculo que estamos atravesando. Y además nos perdemos los beneficios de saber esperar. La vida es la escuela del cambio. Cuando encuentras una respuesta, te cambian las preguntas. Aquí la única maestra es la reina de las transformaciones, eso que llamamos muerte. El resto somos todos aprendices, pero no todos necesitamos aprender lo mismo. Soy Alejandro Korch, hombre medicina, y en este podcast vamos a usar las palabras para sanar y vivir en paz. Aunque la realidad nos exija la guerra. Aquí inicia el camino para tu retorno a casa. Esto es amor y es para siempre. La conexión directa con el espíritu es una capacidad humana. Antes se entendía que si le ibas a pedir consejo a un chamán, a una mujer medicina, era porque tú no habías podido escuchar de manera directa, no habías podido sentir en tu interior el susurro del gran espíritu. En ese acto de humildad ibas a pedirle a otra persona que escuchara al espíritu por ti. Y esa persona se tomaba los días que fuera necesario para realmente escuchar lo que el espíritu tenía para decirte y no intoxicarte de su punto de vista o sus prejuicios, temores o buenas voluntades. Por eso se entendía que si le pedías a otra persona que escuchara el espíritu por ti era algo muy serio y esa persona se iba a tomar varios días y luego tú ibas a hacer el consejo que te dijera. Hay una delgada línea entre ser huérfanos espirituales, que es lo que nos pasa a la mayoría de las personas en esta época, y ser dependiente de otras personas, que es lo que le pasa al resto de las personas. Tómalo como si fuéramos a aprender a andar en bicicleta. Por un tiempo está bien que tengas un guía, una persona que te lleva adelante, atravesando el río turbulento de tus dolores, de tus creencias limitantes, para que descubras lo que hay en la orilla del amor incondicional e ilimitado del espíritu. Luego, esa persona te va a cruzar nuevamente en su balsa para que atravieses los conflictos en este plano de dualidad. Está claro que en el espíritu no hay dolor. Y cuando el espíritu viene a ser la experiencia humana, se divide en este símbolo de yin y yang y comienza esa danza maravillosa entre la fuerza de la construcción y la destrucción. O sea que de este lado, si naciste, si tenés ombligo, en algún momento vas a pasar a través de la reina de las transformaciones de vuelta a casa. O sea que de este lado tenemos procesos y en esos procesos los seres humanos somos interdependientes. Nos asusta mucho tener que recibir guía y consejo de otras personas porque fue a través de otras personas que llegó el dolor, la mentira, el abuso, algo que cuando estamos en nuestra naturaleza esencial no existe. Y justamente la palabra existir, porque en la existencia el dolor es inevitable y es parte de lo que nos va llevando de vuelta a casa. Claro, como el dolor es muy desagradable, nos interesa apurar los procesos. Y ahí es donde entramos en la desesperación de la personalidad. ¿Por qué? Porque cuando la personalidad no escucha a su esencia, la falta de comunicación consciente con el espíritu empieza a traer eso que llamamos ansiedad. Por eso parto de la base que ya tienes un camino, una guía confiable que te va direccionando para que tú puedas conectar por ti misma, por ti mismo, con diferentes experiencias hasta que esa conexión con tu esencia realmente se establezca como algo natural, porque lo es. Eres el más puro amor incondicional, atravesando obstáculos para recuperar la memoria. Si no tienes esa guía, ese entorno, entiende que nadie puede solo, porque los seres humanos somos interdependientes. Nos necesitamos unos a otros y por eso nos cuesta tanto, porque el dolor llegó por medio de la mirada de otras personas. La desconfianza se asienta en nuestro corazón a la hora de decir, ¿será que será bueno para guiarme o no? O al revés, desconfío de mí y confío más en el guía.
necesitamos recuperar la conexión directa y quitar las fantasías. El camino espiritual tiene momentos difíciles, momentos de obstáculos, momentos de atravesar procesos y, como siempre digo, cuando sabes las respuestas, en la vida te cambian las preguntas. Muchas veces pasa otra situación. Las personas que tienen la guía del espíritu escuchan a su esencia, pero la personalidad no sabe cómo gestionar esa instrucción, ese conocimiento en la realidad, cómo llevarlo a favor y no en su contra o en contra de sus seres queridos, su entorno, sus relaciones, para reconstruir otra vez el aislamiento de sentirme no comprendido, perdido, no reconocido, etc. Hoy te quiero compartir diferentes momentos, anécdotas verdaderas, experiencias, vivencias de cuando fuimos caminando aquí con el sueño de construir una comunidad para poder vivir en equilibrio con la naturaleza y los seres humanos estar dentro del monte, con nuestros vecinos, los animales, las plantas, los árboles. ¿Cómo vivir ese equilibrio? Ese era nuestro sueño en la diversidad. Al principio fuimos viendo campos, diferentes lugares donde el espíritu nos mandó en la experiencia de ir rebotando, jugando justamente a ver qué nos pasaba adentro. Llegamos al primer campo, un cerro muy alto, bajamos esas poquitas familias con algunos niños, cuando te digo poquitas éramos 3, hasta un arroyo hermosísimo, y en ese lugar rodeado de unos muros de piedra gigante con el agua serpenteando, los niños saltaban entre las rocas, la sonrisa se instaló en nuestro rostro y fue ¡wow! Sí, es acá, con esto que estamos sintiendo es acá. Y era una locura. Y fui y miré a un gran amigo y le dije, ¿qué pensás? Que sin duda es acá, está buenísimo. Dije, claro, este amigo es un soñador. Voy a mirar a otro amigo un poco más tangible y le dije, che, ¿qué pensás? ¿Te parece que será acá? Y me miró con una sonrisa dibujada en los labios y me dijo, es un delirio, no sé cómo lo vamos a hacer, es una locura, pero lo que no hay duda es que es aquí. La confirmación fueron las sonrisas, las sensaciones que sentimos en ese momento en el corazón. Esa es una de las maneras, la primera forma en la que nos habla el espíritu, escuchando nuestro corazón. Estamos aprendiendo a saber esperar, y dentro de saber esperar, la conexión con el espíritu es lo que nos recuerda que todo está en su lugar. Cuando la personalidad se rinde y le pide ayuda al espíritu, muchas veces este se la muestra en un sueño, en una visión, en una ceremonia, en un amigo llegando trayendo una sincronía. Por eso yo siempre recomiendo que primero pidas ayuda al espíritu. Si no tenés una confirmación exterior, es que la incertidumbre es lo que hay que caminar. Y ese aprendizaje es lo que nos trae los obstáculos que tenemos por delante. Hay veces que la personalidad recibe la guía del espíritu, pero igual vuelve a reconstruir su conflicto no resuelto. Te lo voy a compartir. Después de unos años de estar en ese campo, sin tocar nada, teníamos 2 años y medio escuchando el lugar, recorriendo las 92 hectáreas, cuando nos dimos cuenta totalmente que, pese a todas las certezas que habíamos sentido en el momento de elegir construir en ese rinconcito de la madre tierra nuestro sueño comunitario, no tenía ni una sola pradera para poder hacer más de 2 casas. Y ya éramos 16 familias. Parte del grupo empezó a soñar que íbamos a traer unas retroexcavadoras para hacer terrazas y yo me negaba. Yo había rezado para poder venir a cuidar un espacio, no quería llegar rompiendo todo y no entendía qué pasa, qué ocurre, cómo sentimos todo eso que sí, ¿será que nos equivocamos? ¿Será que...? Y en ese momento hice una pequeña ceremonia con mi chanupa sagrada, la pipa de la paz de los indios, digamos, la conexión directa con el espíritu, para pedirle, hey, necesito ayuda, mostrame dónde van las casas, si es que las casas van aquí. En ese momento tuve una visión. Era de tarde, yo estaba en el fondo de mi casa, en las afueras de Montevideo, muy clarito, con los ojos cerrados, me instalé en la portera de entrada al campo que habíamos comprado. Cuando me lleva la visión caminando hacia la derecha y veo que sale un sendero que baja por el cerro. Nunca había visto ese camino. Lo empecé a caminar en la visión y llegué a una enorme pradera con forma de semicírculo. Nadie me habló, el espíritu no me dijo nada, pero yo sabía que ahí sería la zona de las casas. ¡Wow!
había tenido una visión que me daba la respuesta desde el plano del no dolor, del no dualidad. Fui y le conté al resto de la comunidad que había preguntado y me habían mostrado eso, esperando que todos me dijeran: si tuviste la visión, vamos a ver qué ocurre. Y me decían: ¿y bajaste por el camino? Y digo: no sé si existe. Pasan 15 días, bajo por ese camino que existía, me encuentro con esa hermosa pradera en forma de semicírculo y con el casero que vivía en ese campo, mostrándome todo un hermoso arroyo, una cascadita, y contándome que a ese campo lo llamaban La Oración y que el dueño lo tenía a la venta. ¡Wow! Suficientes confirmaciones para mí. Volví corriendo a decirle a todo el grupo: sí, ya está, tuve la visión, el campo existe, es en el lugar, vamos. Y para mi sorpresa, no quisieron. No, que ya estamos bien, que cómo vamos a hacer, que conseguir más dinero para comprar otro campo. Ahora que nos llevamos divino entre las 16 familias y nos conocemos, integrar más gente. No, vamos a hacer las terrazas y sigamos con las terrazas. Y yo me indignaba, pero yo tuve una visión, no les estoy diciendo algo desde el punto de vista de mi personalidad de que me gustaría, me lo mostró el espíritu. Nada. Otra vez sintiéndome solo e incomprendido. Después de unos 10, 12 días de insistir, me di cuenta que me sentía igual que en mi infancia. Conclusión, empecé a sospechar de mi propia estructura de personalidad reconstruyendo su herida. Podríamos decir que ahora tenía una oportunidad para sanar. Yo había tenido una visión y la visión la había tenido para mí. No era para que yo me pusiera en autoritario y le dijera a las personas de la comunidad: hagan lo que yo vi, sino que me cambió la perspectiva. Y dije: no, tengo que saber esperar al grupo. La visión la tuve yo, el grupo no. O sea que los tengo que ir llevando y seduciendo de alguna manera para que ellos lleguen a ver la belleza que yo ya vi. Después de un par de reuniones comunitarias en las que siempre yo insistía, se me ocurrió una idea. Invito un almuerzo un domingo. Vamos todos de caminata. Es un lugar bellísimo. Bajemos a esa cascada. Miren lo que yo vi. Y si no les gusta, yo pago todo el almuerzo para todos. Y prometo que nunca más voy a insistir con esto. No sé si fue porque les gustaba la idea de que yo pagara la comida o que yo dejara de insistir con que había un campo al lado que era la zona de las casas. La cuestión es que al mes siguiente vinimos todos a este campo en donde ahora está toda la zona de las casas, porque fue tomar contacto con el lugar y el propio espíritu del lugar. La manifestación de la naturaleza en este nuevo sector fue como: wow, no hay duda, esto es un sueño hecho realidad, tenemos que ponernos. Y no hubo un solo miembro de la comunidad que dijera que no, porque era tan bello el haber contactado con la visión que fuimos todos para adelante. Pero te quiero compartir otro momento de saber esperar. Claro, el campo era perfecto, pero otra vez apareció un conflicto. Era muy difícil vivir en estas zonas de las casas debajo del cerro, teniendo que salir cada vez por la cresta del cerro, más de 6 kilómetros en caminos de piedra que solamente subirías en un 4x4, y otra vez se presentó el amigo conflicto por delante. Y el espíritu esta vez fue diferente. No le llegué a preguntar cuando tuve un sueño donde se me mostró el lugar donde iría el puente. Estaba durmiendo y de pronto me despierto y mi mentor, mi espíritu guía, estaba al lado. Yo lo veía con una gran luz y me dice: saltá. ¿Qué? Que saltes, te digo. ¿Está hablando en serio? Esto era en el sueño. Saltá. Muy bien, empiezo a saltar y me doy cuenta que estoy saltando sobre un puente de madera. Y me dice: esto es para que veas que en el espíritu ya está concedido el puente. Ahora tenés que mirar esto. Y me mostró un paisaje en la otra orilla, en la que no era parte de nuestra comunidad. Y me dijo: este es el secreto para saber dónde va el puente. Ahora, no puedes decírselo al grupo hasta que no se rindan de que no es viable hacer el puente. Nosotros teníamos un dinero muy limitado y un puente de más de 9 metros de largo era totalmente inviable para nuestra economía. Miré el lugar. ¿Y por qué no les puedo decir antes de que nos rindamos a que no es viable? Porque todo el grupo tiene que entender algo que tú ya sabes, que esta comunidad es guiada por el espíritu. Muy bien, no lo diré entonces. Ahora te quiero mostrar un regalo. Me lleva caminando por un camino que no existía a la salida del puente, que hoy es el camino que hacemos todos los días, y me muestra que a los dos lados de ese camino había
un montón de casitas. Y le dije, pero esto es casi un pueblo. Y me dice, sí, no todas las casas se realizarán, porque los miembros de la comunidad, cada uno deberá elegir si quiere atravesar los procesos o no para llegar a vivir en este lugar. Pero te muestro esto como un regalo para que sepas que todas las casas ya están concedidas en el espíritu para quienes quieran caminar su proceso de sanación. Una tardecita, faltando media hora para la caída final del sol, viene todo el grupo entregado, rendidos. No es viable, no vamos a poder hacer el puente. Me di media vuelta, los miré y le dije, ¿están seguros que no es viable? Sí. ¿Totalmente convencidos de que no es viable? Me miraron con cara de qué pesado. Sí. ¿Pero en serio? Sí. Bien, entonces vengan conmigo que les tengo que mostrar algo. Fuimos caminando, se me iba la luz del sol, miraba de espaldas al arroyo. Uno de nuestros compañeros carpinteros me decía, Ale, tenés que mirar hacia el otro lado. Sí, lo sé, ya sé que hacia el otro lado es donde hay que medir, pero yo estoy buscando el paisaje que me mostraron a mí en la visión. Lo miré, lo encontré, me di media vuelta y les dije, midan aquí. Midieron 9 metros. Conclusión, hay veces que la personalidad recibe la guía, pero también dentro de esa guía está el aprender a respetar los tiempos del grupo, como una manifestación de los tiempos del espíritu. Seguimos recorriendo la rueda de los animales, empezamos por el águila, fuimos por la tortuga, el anaconda, el lagarto. Dicho de otro modo, empezamos por el espíritu, después recibimos la contención de la tierra, después llegamos a sanar, a conectar con el espíritu para soñar y luego llega a aprender a esperar los tiempos del espíritu. Por eso te voy a compartir la medicina del yacaré. Saber esperar. En el medio de un río, flota atenta e inerte una medicina muy antigua. Pocas personas dominan la energía como para recibir la ancestralidad del yacaré. Si el flujo del río acercó la carta del yacaré hasta tu orilla, sabrás esperar. Las mejores oportunidades de la vida comienzan con apariencia confusa e inexacta. El yacaré observa mientras la corriente del destino fluye y la mirada no pierde su objetivo aunque parezca distraída. Durante la incertidumbre, la sabiduría de esperar es el mayor aprendizaje de la vida, hasta que el propósito se vuelva muy sencillo. Los jóvenes alejan sus objetivos por moverse con torpeza antes de tiempo. Desear algo demasiado solo habla de mucha energía y poca experiencia. El abuelo yacaré disfruta la vida mientras se sostiene en su fuerza interior ante el aparente peligro. Esta medicina es reflejo de mucha experiencia. No es una espera vacía, es la certeza interior de que mi destino llegará a mí. Y para que eso ocurra, es bueno que no sea débil ni ansioso. El yacaré te invita a que te sinceres contigo a toda hora, a que perseveres en tu corazón sin reacción a los obstáculos, ya que ellos se dispersarán. Si reaccionas ahora, luego gastarás mucha energía en la reparación de los errores y asumirás un montón de reproches. Paciencia, hasta la lluvia tiene un tiempo para caer. No se puede acelerar el futuro. Los problemas forman parte de tu destino y ellos existen para que temples tu confianza. El humano sabio se nutre de los pequeños buenos momentos durante los obstáculos y con ellos se recicla de la tensión causada por la resistencia mientras deja que el destino siga su curso. Lo inevitable llegará, porque tu destino es tuyo si aprendes y no lo alejas antes de tiempo. En estos años de comunidad, en uno de los campos, en el primero, el monte nativo se regeneró en un 35% y en el segundo, en un 100%. La naturaleza se regenera porque ella sí que sabe esperar. Por hoy, ya está todo hecho. Hasta la próxima.